Columnas políticas. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 31 de enero de 2024. Demos lectura a algunas columnas políticas y a un editorial que se publican en algunos diarios de circulación nacional. Demos lectura al editorial que hoy publica el periódico El Universal. Elecciones y democracia bajo acecho. Las bandas del crimen organizado son como una losa sobre las estructuras formales del país. Están presentes en varios aspectos de la vida económica y social. Pero ahora deben encenderse focos rojos y sonar las alertas porque se están introduciendo en la vida electoral. En un foro organizado por El Universal, magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reconocieron que la influencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales es un problema que debe reconocerse y atenderse antes de que en 10 o 20 años grupos criminales puedan tomar control de un cargo como la Presidencia de la República. La intromisión de grupos delictivos en la imposición o retiro de candidatos o aspirantes ha sido documentada a nivel municipal. Si desde su perspectiva algún o alguna aspirante no son los adecuados para el cargo, los remueven. Esa remoción usualmente es la eliminación física. En los más recientes procesos electorales, las cifras de homicidios de personajes vinculados a la vida política se cuentan por docenas. Prácticamente siempre han ocurrido a nivel municipal, pero no hay que olvidar que ha escalado incluso a nivel estatal con el asesinato de Rodolfo Torres Cantú en 2010, candidato a gobernador por Tamaulipas. Reconocer este problema, ahora admitido por autoridades electorales, tendría que ser el primer paso para enfrentarlo y comenzar a resolverlo. Es claro que además del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral, que pueden ser los primeros en detectarlo y registrarlo, se requiere de la protección de las fuerzas de seguridad federales. En el foro los magistrados plantearon también otras opciones que tendrían que realizarse para reducir la influencia de grupos delictivos. Señalaron, por ejemplo, la necesidad de ir terminando con el voto en papeletas, el voto anticipado por internet o por correo, así como urnas electrónicas pueden ser opción para que nadie se sienta intimidado al momento de votar. Mencionaron el caso de India, donde el voto se hace a través de internet y no se pone en duda la legitimidad de los resultados a pesar de que votan hasta 950 millones de personas. La problemática ya se puso públicamente sobre la mesa. Es un asunto preocupante que puede echar por la borda décadas de lucha democrática en el país. Cada institución, desde su trinchera, debe alertar y visibilizarlo, incluidos los medios de comunicación. Es actuar ahora para proteger la democracia. Historias de reportero, por Carlos Lórez de Mola, que se publica en el periódico El Universal. En el gabinete se quejan de los hijos de AMLO. Un solo contrato de suministro de medicinas con un solo gobierno estatal de Morena, Quintana Roo, les dejó más de 200 millones de pesos. En el Tren Maya, el negocio de proveer y transportar la piedra balasto que se usa en todas las vías le significa 2,000 millones de pesos. En la refinería de Dos Bocas recibieron contratos por 30,000 millones de pesos. Eso es lo que se ha llevado el clan. Hasta ahora. Hay documentos y hay grabaciones. Es una bola de nieve de corrupción y tráfico de influencias orquestada por los hijos de López Obrador, Andy y Bobby, en la que sus íntimos amigos, Amílcar Olán, son los que reciben los contratos. Y todo cuenta con el aval del presidente de México. La megafarmacia costó casi 3,000 millones de pesos. Solo surte 5 recetas al día, pero el clan hace negocio con las medicinas.
Este año tenemos que cerrar con 500 millones, allí en Quintana Roo, dice Amílcar Olán. El Tren Maya costó el triple de lo que prometieron. No funciona bien, y hubo una jugosa tajada para el clan. Bobby me dijo, tú produce 500,000 metros cúbicos, y yo te digo a dónde se van a mandar, dice Amílcar Olán. La refinería de Dos Bocas salió el triple de cara y todavía no refina. Y hubo súper jugosa tajada para el clan. Ya fue directamente de presidencia, dice el empresario del clan. Las fuentes de Palacio Nacional relatan que el presidente había superado los límites del descaro con el involucramiento de sus hijos en el gobierno. Mientras en la mañanera ha dicho varias veces que sus hijos no tienen nada que ver con su gobierno. En este gobierno no tienen influencia mis hijos, suelta con frecuencia. Tanto Andrés, Andy, como Gonzalo, Bobby, López Beltrán, ya hasta participaban en las reuniones del gabinete. Sí, sentados a la mesa como si fueran secretarios de Estado, tomando la palabra para opinar sobre los temas, cosa que incomodaba a varios de los altos funcionarios que se quejaban de la manera en que los hijos incidían en su papá, y luego se comunicaban con ellos para promover que les dieran contratos a sus recomendados. Desde que comenzaron a revelarse los reportajes del clan y quedó evidenciado el tráfico de influencias de los herederos, esa participación disminuyó notablemente. Saciamorbos. Cuentan las fuentes que Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana Federal y gran amiga del presidente López Obrador, alertó al primer mandatario sobre sus sospechas de malos manejos en torno a la directora de administración del ISSSTE, Almendra Ortiz. Su padrino político, Daniel El Gallo Asaf, jefe de la ayudantía de AMLO, y el director general del ISSSTE, Pedro Centeno. Relatan que ni siquiera su voz pesó. El presidente tendió un manto de impunidad. En el ISSSTE se robaban todo, ha dicho varias veces con enjundia y coraje López Obrador en su mañanera. Queda claro que en el ISSSTE se siguen robando todo. Mensaje político, por Alejandro Lelo de la Rea, que se publica en el periódico El Independiente. Los intocables de la tragedia en la línea 12. Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador anda tan interesado en que se haga justicia, como en el caso Colosio, al grado de haber pedido que se reabra la investigación porque considera que fue un crimen de Estado, valdría la pena que midiera con la misma vara la tragedia de la línea 12 del metro, que dejó como consecuencia la muerte de 27 personas, uno de ellos menor de edad que pretendieron ocultar, y que a 3 años del lamentable hecho, no hay un solo sentenciado y sí varios intocables. Ni con el pétalo de un citatorio se ha molestado a los 3 jefes de gobierno que tendrían alguna responsabilidad política del desplome. Primero Marcelo Ebrard, porque durante su gestión se construyó esa línea del metro. Miguel Ángel Mancera, porque en su gobierno la cerró para hacer una reparación mayor. Y Claudia Sheinbaum, porque a ella se le cayó el metro el 3 de mayo de 2021. Y para burla de todos los mexicanos, sus posiciones de poder les han conservado y van por más. Sheinbaum podría convertirse en la próxima presidenta de México sin que haya rendido cuentas políticas por esta tragedia. Ebrard pinta para ser senador y muy probablemente el coordinador de los de Morena, y Mancera seguramente será diputado federal. Ninguno de los 3 podría alegar que no tienen vela en ese entierro, porque la conclusión del dictamen técnico que solicitaron las autoridades de la Ciudad de México en 2021, encabezadas por Sheinbaum, de manera específica estableció que el desplome se debió a problemas de diseño y construcción, y como detonante, las fallas en las inspecciones y mantenimiento. Esto, de manera transversal, toca por supuesto a Ebrard, Mancera y Sheinbaum, aunque ella, por supuesto,
que no le gustó y descalificó el informe. Incluso le echó toda la culpa a Ebrard en un acto oficial. Durante su cuarto informe de gobierno ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, cuando Sheinbaum exponía las acciones de su gobierno para el sistema de transporte colectivo Metro, dijo enfática: y después del trágico accidente de la línea 12, a consecuencia de problemas de origen, estamos trabajando en su reforzamiento. Pero no solo ellos son intocables. También quien fuera director del metro cuando ocurrió la tragedia, Florencia Serranía. Por cierto, comadre del presidente López Obrador. Tampoco siquiera se inició alguna causal penal contra las empresas que fueron las edificadoras, principalmente Sixa, del empresario más acaudalado de México, Carlos Slim, a quien muchos consideran el favorito de la 4T. Es más, hasta recibió un reconocimiento de parte de López Obrador porque ofreció reparar sin costo para el erario las estaciones afectadas. Por cierto, aquí otra promesa incumplida por AMLO, pues dijo que se tardarían 1 año en reparar en su totalidad el tramo afectado, y se prolongaron 2 años y 9 meses. Los intocables de la línea 12 son una de tantas razones por las que la oposición en el Congreso capitalino votó en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía de la Ciudad de México, pues a ella le tocaba investigarlos, pero estaba atada de manos, impedida políticamente porque respondía a los intereses de Morena, López Obrador, Sheinbaum et al., que seguramente le habrán de poner veladoras a todos los santos para que la línea 12 funcione sin incidentes, y menos algún accidente que lamentar. De ocurrir algo durante las campañas, Morena puede dar por perdida la Ciudad de México. Y seguro también se hundiría la candidatura de Sheinbaum. Lo veremos. Arsenal, por Francisco Garfias, que se publica en el periódico Excelsior. La zona más truculenta de la 4T. En este espacio hemos repetido que una de las zonas más truculentas de la 4T es la transparencia. El ejemplo más visible son las obras emblemáticas del gobierno de López Obrador. Todas son de seguridad nacional e interés público. Es decir, ni el INAI tiene acceso a información sobre contratos, montos, beneficiarios. ¿Por qué será? Lo anterior viene a cuento por la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional. México no sale bien. Por tercer año consecutivo, el gobierno de la honestidad valiente mantiene la posición 126 de 180 países. Transparencia dice que, a pesar de que la sociedad mexicana identifica la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de desigualdades, ni un solo caso mayor ha tenido sentencias definitivas. Segalmex, agronitrogenados, Odebrecht o la estafa maestra. La corrupción fue tema en la segunda conferencia de La Verdad de Xóchitl Gálvez. Dijo la abanderada de la coalición opositora: la 4T no significa transformación. Las verdaderas T's de la 4T son la traición, la tranza, el tráfico de influencia y la tapadera. Abundó. López Obrador traicionó su promesa de combatir la corrupción cuando persigue a opositores y perdona a los corruptos. También nos traicionaron cuando prometieron que serían primero los pobres. Y a la hora de las tranzas, todos sabemos que son primero los López. Xóchitl, por cierto, viaja hoy a Estados Unidos en su primera gira a ese país como aspirante presidencial de la coalición opositora. Tiene una agenda bastante pesada en los 2 días que pasará en Nueva York, uno en Washington y otros 2 en Nueva Jersey. El punto neurálgico de las giras es dejar el siguiente mensaje: Wake up, Washington.
Despierten. ¿No saben lo que está pasando aquí? Si siguen dormidos, los va a despertar un terremoto. Los que siguen el tema están involucrados. Los que no, se dan cuenta de que este tipo de acuerdos que han hecho con la 4T son parches, no soluciones. Nos dijo uno de los organizadores del periplo. Puso ejemplos. Llegar a un acuerdo por primera vez en la historia y a decir, a ver Marcelo, ¿acepta México tercer país seguro? Según la fuente, la primera pregunta que debió haberse hecho el Departamento de Estado es, ¿cómo y con qué van a dar las garantías de derechos humanos a la cantidad de gente que se va a dejar venir? Porque ya escucharon que México es un tercer país migrante. Xóchitl les va a cantar en su casa que estos acuerdos y pactos parciales no solucionan las cosas, que se requiere darle fondo a la relación bilateral, subrayó. El INAI es el órgano autónomo encargado de la transparencia y la protección de datos personales. Lleva más de 600 días incompleto. La mayoría oficialista en el Senado tiene la línea de Palacio de no sustituir a los comisionados que terminan su periodo. El pleno del instituto es de 7 comisionados. Solo quedan 4. El presidente ya anunció sus intenciones de desaparecerlo, junto con órganos autónomos. Dice que cuestan 1,000 millones de pesos y que no sirven para nada. Esa es una de las reformas constitucionales que presentará el 5 de febrero próximo. Adrián Alcalá, comisionado presidente del INAI, sí se toma en serio la amenaza de López Obrador, aun cuando el oficialismo no tiene una mayoría calificada en el Congreso para modificar la Carta Magna. Sobre el tema nos dice, no podemos confiarnos. Tenemos que ir al debate con base en evidencias y estar preparados para lo que venga. Sería deseable un debate de parlamento abierto que nos permita manifestar de cara a la sociedad, porque es de utilidad social, el instituto puntualizó. La nota en la plenaria de las bancadas del PRI en ambas cámaras, celebrada en la sede del CEN en Insurgentes, la dio Rubén Moreira, coordinador de los diputados tricolores. Habló de las reformas a la Constitución que enviará López Obrador al Congreso. Dijo que el PRI dará un rotundo no a las que estén encaminadas a destruir las instituciones, pero votará a favor de la que propone una jubilación con salario completo. Le hacemos un llamado al Ejecutivo para que presente la iniciativa en los términos que dijo y que den soporte económico que podría sufragar los gastos a los que se refiere, dijo. Reto al oficialismo a aprobar la reforma que propone bajar a 40 horas la semana de la jornada laboral. Moreira nos dijo por separado que, en materia de seguridad, las dos bancadas del tricolor mostraron su preocupación por la falta de una postura del Estado mexicano frente a la intervención del crimen en elecciones. Y comentó que Xóchitl incorporará a la diputada del PRI, Blanca Alcalá, a su equipo de campaña. En privado, por Joaquín López Dóriga, que se publica en el periódico Milenio. Es el Congreso, pendejos. Cuando al día de hoy todo parece soplar a favor de Claudia Sheinbaum para que sea la primera presidenta de México, no sé cómo se desarrolla el correr de los próximos 4 meses en los que arranca con ventaja. El tema prioritario, pero ignorado, es el Congreso. Me refiero a que estando hoy, insisto, inclinada a la presidencia de la República para la candidata de Morena, no es así en el destino del Poder Legislativo, donde en aras de los equilibrios democráticos es peleable y alcanzable para la oposición y para la sociedad, y ser el contrapeso del Ejecutivo toda vez que el judicial por la elección de ministro y ministra número 4 en diciembre no lo será, al conseguir el régimen la mayoría bloqueadora de controversias constitucionales a su favor.
Por eso el objetivo de la sociedad debe ser el Congreso, el mismo que el del presidente López Obrador, su plan C, y el de la próxima presidenta, y alcanzar no solo la mayoría calificada de las 3/4 partes para bloquear cualquier reforma constitucional, sino más allá, construir la mayoría absoluta, la mitad de los legisladores más uno, con lo que sería más que suficiente, e ir a más, a la contrabalanza total, la mayoría simple. Ese es para mí la prioridad de la oposición, aún por encima de la presidencia de la República, hoy inalcanzable, aunque viable, por ser más realista y democrática. Porque una cosa es una presidenta con mayoría en el Congreso y otra muy diferente sin ella. Por eso sostengo que la prioridad hoy alcanzable de la oposición es el poder legislativo, toda vez que en el judicial, y de ser Sheinbaum la presidenta, tendrá el freno a la mayoría calificada de la Corte, lo que no depende de la sociedad, como si alcanzarla en el Congreso. A ver si la oposición y la sociedad lo entienden. Retales. 1. Cerco. En la estrategia de López Obrador de cercar a su sucesora, mandó la reelección de Genaro Villamil, un impresentable como presidente del Sistema Nacional de Radiodifusión que no logrará por carecer de la mayoría calificada del Senado. Villamil, para su supervivencia, ha puesto al servicio de Morena los medios estatales, lo que es una violación a la ley electoral. 2. Casero. López Obrador acusó a la derecha conservadora y neoliberal de haber hackeado, estoy seguro que no sabe explicarlo, la fuente de datos de la presidencia, y hacer públicos datos personales de reporteros y cortesanos de la mañanera. Pero el coordinador de Estrategia Digital Nacional, Carlos Calderón, dijo que un exfuncionario de la presidencia fue el que los filtró. Y 3. Gira. Xóchitl Gálvez se va a Washington y a Madrid. Entiendo lo primero, pero no lo segundo. ¿Qué votos le va a dar esta visita a España dejando temas pendientes aquí? Mientras Sheinbaum se concentra en lo elemental, lo local. Sobremesa, por Lourdes Mendoza, que se publica en el periódico El Financiero. También en Madrid hicimos el ridículo. ¿Que nadie de la 4T se da cuenta de que cada vez que salimos al extranjero lo hacemos mal? Pues hoy les traigo todos los pormenores de Fitur, la Feria Internacional de Turismo más importante del planeta. Más de 150 países, 9,000 expositores, 9 pabellones y aforo de alrededor de 250,000 personas, en la cual México hizo historia, al puro estilo 4T. O sea, de pena ajena. Sí, así como lo está leyendo. Café con piquete. Para abrir boca, déjeme contarles que, obvio, vino Miguel Torruco con toda la delegación mexicana. Y cómo no, si la feria es en Madrid y todos hablamos español. Pues ya ven que en la 4T el inglés no se les da. Y dicho sea de paso, era la última oportunidad para vender en la madre patria el Tren Maya. Sí, la estrella del pabellón mexicano fue el Tren Maya y la Sedena, siendo el único país que en una feria de turismo presumimos a nuestro ejército y lo vestimos de civil. Por respeto a ellos no ponemos sus fotos, para venderle al mundo el elefante blanco del gobierno, que ha sido un símbolo de corrupción, dispendio, ecocidio y un capricho presidencial que además arrancó descompuesto, y que en el tramo 5, aún sin usarse, los pilotes están deshaciendo. Y Mara Lezama hablando del turismo sustentable. ¡Qué cinismo! Un doble.
El secretario Torruco, además de presumir lo guapo que está su hijo, y que según él ganará como alcalde en la Miguel Hidalgo, lo cual no sucederá, no solo porque Mauricio Tabe ha hecho un buen trabajo, sino porque su mini yo, Torruquito, es solo un candidato testimonial, usado por Víctor Romo. Los territorios perdidos en la Ciudad de México, lejos de ser un premio, son un sacrificio. Sus discursos fueron un copy-paste del presidente. Habló del pasado, de los conservadores, de la corrupción. Vamos, de todo lo que a nadie le interesa en un foro que no sea para hacer política, sino turismo y negocios. Ah, y cómo dejar de contarles que también habló sobre Acapulco. ¿Y qué creen que dijo? Que ya está todo perfecto. Así tal cual. Que ya no nos preocupemos, que vamos para adelante y que el Tianguis Turístico en su edición número 48 estará a todo dar. Discurso que, obvio, contrasta con la realidad. Baste decir que el valor de las propiedades se ha depreciado 20% y que pues no han podido echar a andar nada por la falta de servicios. ¿Será por eso que, tras el desayuno en la embajada, nadie de la IP se tomó la foto con él y con el embajador expriista Quirino Ordaz, quien, aunque presume haber hecho un gran trabajo y estar representando a México y no a la 4T, en México se percibe como un político que se entregó a la 4T? Los reyes de España visitaron, obvio, los pabellones de su país. El pabellón de Andalucía, para mi gusto, fue el mejor de toda la feria. Y el de Ecuador, que a pesar de las condiciones que tiene, apuesta al turismo. Y no es por echarle más limón a la herida, pero los reyes no hicieron parada en el pabellón de México. Seguro porque como no nos han pedido el perdón que propuso AMLO, tampoco les interesó saludar a los compinches ya acarreados de la 4T. El triste, austero y apretado pabellón México estuvo en medio de Ecuador, República Dominicana y Puerto Rico. Stands no solo con una producción extraordinaria, sino con dinámicas y eventos hechos para lo que fueron, a vender su país. O sea, nos ganaron Ecuador, Dominicana y Puerto Rico. ¡Auch! México es grande a pesar de la 4T. Hoteleros, tour operadores, agencias de viajes y aerolíneas bandera de México, Aeroméxico, pues Mexicana y sus 3 aviones no estuvieron, jajaja, el chiste se cuenta solo, se dedicaron a atender cientos de reuniones de negocios en las que el objetivo, el de ellos, sí es llevar negocio, bienestar y desarrollo económico, no con discursos populistas ni propuestas perdedoras. Digno de presumir es que México, por Aeroméxico este año, tendrá la conectividad aérea a Europa más grande de la historia. Que el turismo doméstico de México sigue rompiendo récords. Pero ojo, y otra vez, esos récords serán de cuando menos el doble. Si no hubiese desaparecido la promoción turística, llámese ProMéxico o CPTM. Si hubiera políticas públicas claras, seguridad e inversión en infraestructura planeada y rentable. Y hablando de España, a quien AMLO le exige el perdón histórico, resulta que los número 1 en invertir, gastar y aportar en la madre patria son, redoble de tambores, los mexicanos. Sí, estamos ya por encima de los chinos. ¿Qué húboles? Del cotilleo madrileño. Les cuento que el sitio más hot hoy en día, después de haberla recuperado en la pandemia, es la Plaza España, donde hoy hay hoteles de 5 estrellas como el BP Plaza España. Con decirles que desde su terraza se puede ver la Almudena y el Palacio Real. Es decir, el centro de Madrid ha revivido desde sus orígenes. Justo
al estar haciendo la obra encontraron parte de la primera muralla, que usted la puede visitar. La Gran Vía es hoy el pequeño Broadway y hasta cuenta con su incipiente Times Square. Y que las marcas de lujo, además de estar en Ortega y Gasset, ahora están de este lado de la ciudad, en el Four Seasons. Otra parada obligada es la del restaurante Dehesa, en el icónico Hotel Ritz, pues es el único en recibir una estrella Michelin a los 8 meses de haber abierto y hoy cuenta con 2. Por cierto, los de Rosas Villegue también andan presumiendo la preferencia de los mexicanos, al ser la mejor experiencia de compras en Madrid, con todo y su personal shoppers, y justo hoy estarán lanzando su Unlock Her Future Prize. Sí, premiarán a las mujeres que transforman en América Latina. En la sobremesa se habló no solo de la infidelidad de Leticia al rey, documentada en el libro de Jaime Peñafiel. Está en librerías pero escondido, que la corona logró silenciar en los principales medios, sino también de los dolores de cabeza en el Congreso después de que Pedro Sánchez comparara a 7 diputados quienes todos los días presentan iniciativas irreales, por decirlo menos, con decirles que la última fue proponer darles amnistía a algunos terroristas porque dicen que hay terroristas muy malos y otros que son terroristas light. Ver para creer. En todos lados se cuecen habas. Malinche fue sin duda el mejor stand de México en Fitur. Ovación de pie merece Nacho Cano, quien ya está entrenando a los chavos para la puesta en escena en México. Ojo para los puristas de la historia. Solo puedo decirles que Malinche es un musical y está puesto espectacularmente, que uno sale con la piel chinita y sintiéndose feliz de ser mexicano. Nos habla del mestizaje, y ahí en la madre patria podemos no solo pedir tacos, sino nachos con jalapeños, jarritos, salsa valentina, etc. La cereza. De lo que no habló Torruco fue de que gracias a que la 4T obligó a las cargueras de Estados Unidos a irse al AIFA y a quitar vuelos en el AICM de manera arbitraria, provocó que ese país quiera cancelar los acuerdos de Delta y Aeroméxico. Si no ayudas, cuando menos no me estorbes. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en Diario de Circulación Nacional, en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente al miércoles 31 de enero de 2024. Tengo un excelente ombligo de semana. Cuídese mucho. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien me invita a que se mantenga informado durante todo el día en nuestro portal en www.cconoticias.info. La audiosíntesis informativa fue creada por Adrián Ojeda Román en 1971 y actualmente es producida por Corporación Comunicativa Ojeda, CC